Alejandro Durán nunca lloraba. Nunca. Había enterrado a su madre sin derramar una lágrima, había perdido contratos millonarios con la mandíbula apretada y los ojos secos, había roto compromisos sentimentales con la frialdad de quien cancela una reunión. Pero esa tarde, encerrado en el baño del tercer piso de la funeraria más elegante de Ciudad de México, con las manos temblando sobre el lavabo de mármol italiano y el nudo de la corbata aflojado por primera vez en años, Alejandro Durán se estaba desmoronando. Las lágrimas caían sin control, silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos que le arrancaban el pecho como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. Afuera, en el salón principal, 200 personas vestidas de negro murmuraban condolencias y calculaban el futuro de la empresa ahora que don Ernesto Durán, el fundador, el titán, el padre de Alejandro, estaba tendido en ese ataúd obscenamente caro. Pero ahí adentro, en ese baño donde nadie podía verlo, el hijo del titán era solo un hombre de 37 años que acababa de perder al único ser que alguna vez lo había entendido. Y entonces la puerta se abrió. Alejandro levantó la cabeza bruscamente, con los ojos rojos y el rostro descompuesto, listo para destrozar a quien se hubiera atrevido a entrar sin tocar. Pero cuando vio quién era, las palabras se le atascaron en la garganta. Valeria Márquez, su secretaria ejecutiva, estaba de pie en el umbral. No dijo nada. No preguntó si estaba bien, no murmuró ninguna disculpa por la intromisión, no hizo ese gesto de incomodidad que la gente hace cuando ve a alguien vulnerable. Simplemente cerró la puerta detrás de ella, caminó hacia él con esos pasos firmes que la caracterizaban y sin pedir permiso lo abrazó. Alejandro se tensó inmediatamente. Su cuerpo completo se volvió rígido, los brazos a los costados, la respiración contenida. Nadie lo abrazaba. Nadie se atrevía. Él era Alejandro Durán, director ejecutivo del Grupo Durán, el hombre que manejaba 1.000 millones de pesos con una firma, el que despedía gerentes sin pestañear, el que jamás mostraba debilidad. Pero Valeria no lo soltó. Sus brazos rodearon su torso con firmeza. Su cabeza apenas llegaba a su hombro, y había algo en ese abrazo, algo inquebrantable y sereno, que hizo que algo dentro de Alejandro cediera. Lentamente, casi sin darse cuenta, sus brazos se levantaron y la rodearon también. Y entonces lloró de verdad, con la cara hundida en el cabello de ella, con todo el peso de la soledad y el miedo y la pérdida cayendo sobre él como un edificio que se derrumba. Quédate hasta el final, porque esta historia no es sobre poder ni dinero. Es sobre lo que pasa cuando el hombre más fuerte se quiebra frente a la única persona que nunca intentó impresionarlo. Si te gustan las historias que te tocan el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Valeria Márquez llevaba 4 años trabajando para Alejandro Durán. 4 años en los que había aprendido a descifrar sus silencios, a anticipar sus necesidades antes de que las expresara, a ser invisible cuando era necesario y eficiente siempre. Había entrado a la empresa como asistente junior, con un título de una universidad pública que no impresionaba a nadie en esos círculos de élite, con un guardarropa básico que había tenido que renovar completo con su primer sueldo y con la determinación férrea de alguien que sabe que no puede darse el lujo de fallar. Su familia vivía en Iztapalapa, en un departamento pequeño donde compartía habitación con su hermana menor. Cada quincena enviaba la mitad de su sueldo a casa. Sus padres tenían un puesto de tacos los fines de semana, y aunque ganaba bien para los estándares normales, era poco comparado con el mundo en el que ahora se movía. Pero Valeria no se quejaba. Había aprendido desde pequeña que la dignidad no tiene precio y que el trabajo duro eventualmente da frutos. Alejandro, por su parte, apenas había notado su existencia durante los primeros 2 años. Para él, Valeria era parte del mobiliario de oficina, como la impresora o el dispensador de agua. Ella ingresaba a las 7 de la mañana, tenía su café listo a las 7:30, organizaba su agenda, filtraba sus llamadas, coordinaba sus juntas y desaparecía a las 7 de la noche sin hacer ruido. Era perfectamente competente y totalmente prescindible en su radar emocional. Él tenía cosas más importantes en qué pensar: fusiones, adquisiciones, juntas de consejo, cenas de negocios con políticos y empresarios, y estaba esa relación intermitente con Sofía Landeros, la heredera de una cadena hotelera, que todos esperaban terminara en matrimonio,
aunque Alejandro jamás había sentido nada parecido al amor por ella. Era una relación práctica, conveniente, donde ambos entendían las reglas del juego sin exigencias emocionales complicadas. Pero algo cambió después del abrazo en el velorio. Los días siguientes al funeral fueron un caos controlado. Alejandro tuvo que hacerse cargo de todo: el testamento, las acciones de la empresa, las decisiones estratégicas que no podían posponerse, los buitres del consejo directivo que ya estaban midiendo su liderazgo. Trabajaba 16 horas diarias, dormía poco, comía menos. Y Valeria estaba ahí, siempre. No de manera intrusiva, no con esa solicitud empalagosa que lo habría irritado. Simplemente presente. Llegaba antes que él, se iba después. Le dejaba comida en el escritorio cuando notaba que no había almorzado. Cancelaba juntas cuando veía que estaba al límite. Mentía por él cuando era necesario, diciendo que estaba en una llamada importante cuando en realidad estaba con la mirada perdida por la ventana. Y lo más importante, no le hacía preguntas, no invadía, no ofrecía consejos no solicitados. Solo estaba ahí, siendo un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Una noche, casi a las 11, Alejandro levantó la vista de los documentos que estaba revisando y la vio todavía ahí, en su escritorio del área contigua, con la luz de la lámpara iluminando su rostro mientras tecleaba algo en la computadora. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo simple, los lentes puestos porque después de ciertas horas sus ojos se cansaban y había algo en su concentración, en la forma en que se mordía levemente el labio inferior cuando trabajaba, que hizo que Alejandro se detuviera a mirarla, realmente mirarla, no como parte del decorado, sino como una persona. «Valeria», llamó desde su oficina. Ella levantó la cabeza inmediatamente, quitándose los lentes. «¿Señor Durán? ¿Por qué sigues aquí?» Hubo un silencio breve. Ella ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera extraña. «Porque usted sigue aquí. No es tu obligación quedarte hasta esta hora. Lo sé». Valeria se puso de pie, tomó una carpeta y caminó hacia su oficina. Se detuvo en el umbral. «Pero si necesita algo y yo no estoy, me voy a molestar conmigo misma, así que prefiero quedarme». Alejandro no supo qué responder a eso. Había algo en la simplicidad de su lógica, en la honestidad directa de sus palabras, que lo desarmó completamente. Valeria dejó la carpeta sobre su escritorio. «Los contratos para mañana ya están revisados». «Gracias». Ella asintió y se dio la vuelta para irse. Valeria volvió a llamarla. Ella se detuvo. «¿Sí? Tú también deberías irte a casa. Ya es tarde». Por primera vez en 4 años, Valeria sonrió. No fue una sonrisa amplia, solo una curva pequeña en la comisura de los labios, pero había algo cálido en ella, algo genuino. «Usted primero, señor Durán». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, algo incómodo y desconocido. Carraspeó. «Está bien, terminemos esto e irnos los dos». Valeria asintió y regresó a su escritorio. 25 minutos después, ambos apagaban las luces de la oficina y bajaban juntos en el elevador. El silencio entre ellos no era incómodo, pero Alejandro no podía dejar de ser consciente de su presencia, del perfume discreto que usaba, algo floral y suave, de la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, de cómo mantenía la mirada al frente, sin necesidad de llenar el silencio con conversación vacía. Cuando llegaron al estacionamiento subterráneo, Alejandro vio que Valeria caminaba hacia la salida que daba a la calle, hacia la parada del autobús nocturno. Algo en él reaccionó antes de que pudiera pensarlo. «¿No tienes auto?» Ella se detuvo y volteó. «No, señor. Vengo en transporte público». A esta hora, Alejandro frunció el ceño. La idea de Valeria sola en un autobús nocturno, cruzando la ciudad, le generó una incomodidad que no supo identificar. «Es peligroso». «Vivo en Iztapalapa. Estoy acostumbrada». Esa información lo sorprendió. No sabía dónde vivía Valeria. Nunca se lo había preguntado. Nunca había pensado en ello. Y ahora, con esa información, se dio cuenta de cuánto tiempo debía invertir ella cada día solo en el traslado. 2 horas de ida, 2 de vuelta probablemente. Y aún así, llegaba antes que él y se iba después. «Te llevo». «No es necesario, señor Durán, de verdad. No es una sugerencia, Valeria. Es una orden».
Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ella no se inmutó. Simplemente asintió y caminó hacia donde estaba estacionado el Mercedes negro de Alejandro. El trayecto fue largo. El tráfico de Ciudad de México nunca dormía realmente, y cruzar de Polanco a Iztapalapa tomó casi una hora. Al principio el silencio fue absoluto, tenso incluso. Alejandro no estaba acostumbrado a tener conversaciones personales, y menos con sus empleados, pero a medida que avanzaban la curiosidad empezó a picarlo. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo este recorrido?», preguntó finalmente. «4 años, señor, desde que empecé en la empresa. Eso es mucho tiempo». Alejandro hizo los cálculos mentalmente. 4 horas diarias, 5 días a la semana, 4 años, casi 3.000 horas de su vida solo en traslados. ¿Nunca has pensado en conseguir algo más cerca? Las rentas cerca de Polanco cuestan más de lo que gano en un mes, señor Durán. Lo dijo sin resentimiento, solo como un hecho. Y mi familia me necesita donde estoy. ¿Tienes familia? Mis padres y mi hermana menor. Ella está en la preparatoria, quiere estudiar medicina. Había orgullo en su voz cuando hablaba de su hermana. Es muy inteligente, mucho más que yo. Lo dudo. Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera filtrarlas. Valeria lo miró sorprendida. Él mantuvo la vista en el tráfico, pero continuó. Eres una de las personas más competentes con las que he trabajado. Y créeme, he trabajado con muchas. Hubo un silencio, y cuando Alejandro se atrevió a mirarla de reojo, vio que Valeria había bajado la vista, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. Gracias, señor Durán. Eso significa mucho. El resto del trayecto fue más relajado. Valeria le contó sobre su familia, sobre el puesto de tacos de sus padres, sobre cómo había estudiado de noche mientras trabajaba de día para pagar la universidad. Alejandro se descubrió fascinado por su historia, por la fortaleza tranquila que emanaba de ella. Era tan diferente a las personas de su círculo, donde el privilegio era heredado y el esfuerzo era algo que hacían otros. Cuando finalmente llegaron a su edificio, un complejo de departamentos de interés social con las paredes despintadas y rejas en las ventanas, el contraste con el mundo de Alejandro no podría haber sido más marcado. Valeria se desabrochó el cinturón. «Gracias, señor Durán. No tenía que hacerlo». Valeria. Ella lo miró con esos ojos oscuros y directos, sin artificio, sin cálculo. «Mañana te paso a recoger». «No es necesario». «Mañana, a las 6:30». Su tono no admitía discusión. Valeria lo estudió por un momento, como si estuviera tratando de descifrar algo en su expresión, pero finalmente asintió. «Está bien. Buenas noches, señor Durán». «Buenas noches, Valeria». Alejandro la vio entrar al edificio, esperó hasta que desapareció por las escaleras y solo entonces arrancó el auto. Mientras conducía de regreso a su penthouse en Santa Fe, no pudo dejar de pensar en el contraste. Él vivía en 200 metros cuadrados de lujo minimalista con vista panorámica de la ciudad. Ella probablemente compartía 50 metros cuadrados con su familia. Él había heredado un imperio. Ella se había construido a sí misma desde cero. Y sin embargo, en el velorio, cuando él había estado en su punto más bajo, cuando se había roto completamente, no había sido su novia de alcurnia ni sus socios de negocios quienes lo habían sostenido. Había sido Valeria, la mujer que viajaba 4 horas diarias para trabajar para él, la mujer a la que nunca había mirado realmente hasta esa noche. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Seguía pensando en ese abrazo en el baño, en cómo se había sentido ser sostenido así, sin juicio, sin expectativas, solo sostenido. Las siguientes 3 semanas establecieron una rutina nueva. Alejandro recogía a Valeria cada mañana a las 6:30. Al principio ella intentó protestar, decir que podía seguir tomando el transporte público, pero él fue inflexible, y secretamente, aunque jamás lo admitiría en voz alta, había empezado a depender de esos trayectos. Los 40 minutos en la mañana y la hora en la noche, en que ella estaba ahí, en el asiento del copiloto, se habían convertido en la parte del día que más esperaba. Hablaban de todo y nada. Valeria le contaba anécdotas de su familia, de los clientes del puesto de tacos, de las travesuras de su hermana. Alejandro, que nunca había sido conversador, se descubrió compartiendo cosas que no había compartido con nadie.
Sus preocupaciones sobre la empresa, la presión de llenar los zapatos de su padre, la soledad que a veces lo ahogaba en ese penthouse enorme. Y Valeria escuchaba. No ofrecía soluciones fáciles ni consejos no solicitados. Simplemente escuchaba, asentía, y de vez en cuando hacía una pregunta que iba directo al corazón del asunto. Tenía una forma de ver las cosas, directa y sin pretensiones, que Alejandro encontraba refrescante. Empezó a notarla más en la oficina también, la forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo se quitaba los lentes y se frotaba los ojos cuando estaba cansada, la manera en que hablaba por teléfono, siempre profesional pero con un toque de calidez que tranquilizaba incluso a los clientes más difíciles, cómo organizaba su escritorio con esa precisión meticulosa, cada cosa en su lugar, pequeños detalles que nunca había notado en 4 años, y ahora no podía dejar de notarlos. Un viernes por la tarde, Alejandro salió de una junta particularmente tensa con el consejo directivo. Habían estado discutiendo la venta de una subsidiaria y él había tenido que enfrentarse a 3 miembros que querían empujarlo en una dirección que no consideraba correcta. Ganó la discusión, como siempre, pero salió con un dolor de cabeza punzante y los músculos del cuello tensos como cuerdas de piano. Cuando llegó a su oficina, Valeria ya tenía 2 aspirinas y un vaso de agua esperándolo en su escritorio. «¿Cómo supiste?», preguntó él, tomando las pastillas. «Usted siempre sale con dolor de cabeza de las juntas con el consejo y cuando está molesto se toca la nuca con la mano izquierda». Valeria habló con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo, sin levantar la vista de su computadora. Alejandro se detuvo con el vaso a medio camino de los labios. «¿Me observas?». Ella levantó la vista entonces y había algo en sus ojos, algo sereno y seguro. «Es mi trabajo conocerlo, señor Durán. Si no lo hiciera, no sería buena en lo que hago». Él no supo qué decir a eso. Se tomó las aspirinas y se dejó caer en su silla, aflojándose la corbata. «Cancela todo para esta tarde. Necesito pensar». «Ya lo hice». Valeria entró a su oficina y le pasó una carpeta. «Y estos son los escenarios alternativos que pediste para la subsidiaria. Los trabajé anoche». Alejandro abrió la carpeta y se encontró con un análisis detallado, impecable, con proyecciones financieras, pros y contras de cada opción, incluso una tercera alternativa que él no había considerado y que, al leerla, se dio cuenta de que era brillante. El trabajo le debió haber tomado horas. «Esto te debió tomar horas». «4», admitió ella, «pero vale la pena si le sirve». Algo se movió dentro de Alejandro. Una calidez extraña, incómoda, que se extendió por su pecho. «Valeria, yo no espero que trabajes fuera de tu horario». «Lo sé, pero yo sí espero hacer bien mi trabajo». Ella lo miró con esa firmeza tranquila que tenía, esa que lo hacía sentir que ella veía más de lo que él mostraba. «Y mi trabajo es facilitarle el suyo». Alejandro sostuvo su mirada más tiempo del necesario. Había algo en esos ojos oscuros, algo que lo hacía sentir visto de una manera que no experimentaba con nadie más. Comprendido. «Gracias», dijo finalmente, y la palabra salió con más peso, más significado del que había pretendido. Valeria asintió, una sonrisa pequeña curvando sus labios, y salió de su oficina. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada, con la carpeta en las manos y ese sentimiento de calidez todavía en el pecho. Era extraño, incómodo, y cada día se volvía más difícil de ignorar. Esa noche, cuando la llevaba a casa, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Pasaron por una taquería pequeña cerca del departamento de Valeria, un lugar con mesas de plástico y una parrilla donde un señor mayor preparaba tacos que olían a gloria. «¿Cenaste?», preguntó Alejandro estacionándose. Valeria volteó a verlo sorprendida. «Aún no». «Yo tampoco. ¿Tienes tiempo?». Ella dudó, y Alejandro pudo ver el conflicto en su expresión. «Señor Durán, no creo que...». «Es solo comida, Valeria, y tengo hambre. Acompáñame». Lo dijo con ese tono que usaba en las juntas, el que no aceptaba un no por respuesta, pero había algo diferente en su voz, casi suplicante. Valeria lo miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de descifrar algo, pero finalmente suspiró y asintió. «Está bien». La comida fue una revelación para Alejandro. Hacía años que no comía en un lugar así.
Años desde que había probado tacos de verdad, hechos con tortillas a mano y carne recién asada. Valeria pidió con familiaridad, recomendándole los de costilla y los de suadero, y cuando la comida llegó, Alejandro tuvo que admitir que estaba deliciosa, mejor que muchas de las cenas gourmet a las que estaba acostumbrado. ¿Cómo conociste este lugar?, preguntó él, limpiándose las manos con una servilleta de papel. Mis papás tienen un puesto parecido, no tan bueno como este, pero similar. Valeria sonrió con ese gesto pequeño que Alejandro estaba aprendiendo a reconocer, a esperar. Crecí entre tacos y tortillas. Mi primer trabajo fue ayudarles los fines de semana. ¿Tus padres saben que trabajas para mí? Saben que trabajo en una empresa grande. No les he dicho exactamente quién es mi jefe. Valeria tomó un sorbo de su refresco. Mi mamá se pondría nerviosa. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Valeria lo miró con humor, con ese destello en los ojos que significaba que estaba divertida. Porque usted sale en las revistas de negocios, señor Durán. Para ella usted es prácticamente una celebridad. Se la pasaría preocupada de que la avergüence de alguna forma. La imagen era tan absurda que Alejandro casi sonrió. La madre de Valeria preocupándose por impresionarlo a él. Dudo que pudieras avergonzar a alguien. Eres demasiado competente para eso. Valeria ladeó la cabeza, estudiándolo con esa mirada penetrante. Eso es lo más cercano a un cumplido que me ha dado en 4 años. Alejandro sintió que el cuello se le calentaba, algo que no le pasaba desde que era adolescente. Yo no soy bueno con los cumplidos. Lo sé. No había reproche en su voz, solo una declaración de hecho, simple y honesta. Usted no es bueno con muchas cosas emocionales, pero está bien, no todos tienen que serlo. Alejandro la miró, realmente la miró, y por primera vez en mucho tiempo se sintió entendido. No juzgado, no analizado con las expectativas que todos tenían de él, simplemente comprendido, aceptado. Mi padre tampoco lo era, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Con las emociones, quiero decir. Éramos muy parecidos en eso. Valeria asintió lentamente, y su expresión se suavizó. ¿Lo extraña? La pregunta era directa, sin adornos ni eufemismos. Cualquier otra persona habría dado rodeos, habría usado palabras cuidadosas, pero Valeria nunca hacía eso. Era una de las cosas que estaba empezando a apreciar de ella. Su honestidad, su falta de artificio. Todos los días, admitió Alejandro, y fue la verdad más honesta que había dicho en semanas. Era la única persona que me entendía, que sabía cómo funcionaba mi cabeza. Debe ser difícil, dijo Valeria suavemente. Perder a la única persona con la que no tenía que explicarse. Alejandro la miró, sorprendido por la precisión quirúrgica de esa observación. Sí, exactamente eso. Terminaron de comer en un silencio que no necesitaba ser llenado, que era cómodo, natural, y cuando Alejandro la dejó en su edificio, se quedó viendo cómo subía las escaleras, y esa sensación de calidez incómoda se instaló de nuevo en su pecho, más fuerte esta vez. Estaba empezando a depender de Valeria de maneras que no tenían nada que ver con el trabajo. Y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros nos atrapa crearla, por favor suscríbete y dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón. Y ahora sí, volvamos con Alejandro y Valeria, porque lo que viene te va a enamorar. El primer indicio real de los celos llegó un martes por la tarde, 6 semanas después del funeral. Alejandro salió de su oficina para pedirle a Valeria que confirmara una junta y la encontró riendo de verdad, con esa risa abierta y genuina que él había escuchado pocas veces, que reservaba para momentos especiales. Estaba hablando con Ernesto Salazar, el subdirector de finanzas, un tipo carismático de 30 años que siempre estaba bromeando con todo el mundo, que tenía esa facilidad para hacer sentir cómoda a la gente que Alejandro nunca había poseído. Estaban junto al escritorio de Valeria, y Ernesto se había inclinado sobre el escritorio, diciendo algo que claramente ella encontraba divertido. Valeria tenía una mano sobre su boca, tratando de contener la risa, y sus ojos brillaban con esa luz que Alejandro quería que fuera solo para él. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Quería que esa risa fuera solo para él. Algo dentro de Alejandro se tensó.
algo oscuro y desagradable y completamente irracional. Los celos lo invadieron con una fuerza que lo dejó sin aliento. Valeria llamó, y su voz sonó más cortante de lo que pretendía, casi áspera. Ambos voltearon inmediatamente. «Señor Durán, necesito que confirmes la junta con los de Hong Kong, ahora». Valeria parpadeó, sorprendida por el tono. «Ya la confirmé esta mañana, señor. Está en su agenda». «Entonces vuelve a confirmarla». Alejandro sabía que estaba siendo irracional, completamente irracional, pero no podía detenerse. Las palabras salían solas, impulsadas por ese sentimiento oscuro en su pecho. «¿Y Salazar, no tienes trabajo que hacer en tu propio departamento?» Ernesto levantó las manos en gesto de paz, con una sonrisa que no se borró a pesar del tono de Alejandro. «Solo pasaba a saludar, jefe. Ya me voy». Le guiñó un ojo a Valeria. «Hablamos luego, ¿vale?» «¿Vale?» ¿Desde cuándo le decía vale? ¿Desde cuándo tenían esa confianza? Alejandro entró a su oficina y cerró la puerta más fuerte de lo necesario. El sonido resonó en el espacio, haciendo eco de su frustración. Se sentó en su escritorio y trató de concentrarse en los documentos frente a él, pero las palabras se mezclaban, sin sentido. No podía dejar de pensar en la forma en que Valeria había reído con Salazar. Ella nunca reía así con él. Bueno, él nunca le había dado razones para hacerlo. Él no hacía bromas, no era carismático ni relajado. Era serio, contenido, profesional. Aburrido probablemente, pero eso no explicaba por qué la idea de Valeria riendo con otro hombre le generaba esa sensación de ¿qué? ¿Molestia? ¿Frustración? No, era más que eso. Era posesividad, era miedo, eran celos, celos puros y simples y completamente irracionales, y eso lo perturbaba profundamente. 10 minutos después, Valeria tocó su puerta y entró con una expresión cautelosa, midiendo su humor. «La junta está confirmada, a 2 veces, como pidió». Alejandro asintió sin levantar la vista de los papeles que pretendía estar leyendo. «Bien». «¿Está todo bien, señor Durán?» «Perfectamente». Valeria no se movió. Él podía sentir su mirada sobre él, penetrante, analizando. «¿Seguro?» Alejandro levantó la vista bruscamente, con más fuerza de la necesaria. «Dije que sí, Valeria. ¿Necesitas que lo repita?» Ella lo estudió por un momento largo e incómodo, y Alejandro tuvo la horrible sensación de que ella veía exactamente a través de él, que podía leer cada pensamiento irracional y celoso que cruzaba por su mente. Pero finalmente, Valeria simplemente asintió. «No, señor, con permiso». Salió de la oficina y cerró la puerta suavemente. Alejandro se quedó mirando el espacio vacío que había dejado, sintiéndose como un completo idiota. ¿Qué demonios le pasaba? Valeria podía hablar con quien quisiera. Podía reír con quien le diera la gana. No era asunto suyo. No tenía ningún derecho sobre ella. Pero la imagen de ella inclinándose hacia Salazar, riendo con esa libertad que nunca mostraba con él, seguía reproduciéndose en su mente como una canción molesta que no podía quitarse de la cabeza. Los días siguientes fueron extraños, tensos. Alejandro se descubrió poniendo atención a cosas que nunca antes había notado, comportándose de maneras que lo avergonzaban, pero que no podía controlar. ¿A quién le hablaba Valeria en la oficina? ¿Quién se detenía en su escritorio? ¿Quién la hacía sonreír? Y cada vez que veía a Ernesto Salazar cerca de ella, algo dentro de él se erizaba, se ponía alerta. Empezó a inventar razones para interrumpir, excusas transparentes que probablemente engañaban a nadie, excepto quizás a él mismo. «Valeria, necesito que revises estos contratos. Valeria, ven un momento. Tengo una duda sobre el presupuesto. Valeria, tráeme el archivo del caso Morales». No importaba que pudiera revisar los contratos él mismo, que las dudas pudieran esperar, que el archivo estuviera a 3 pasos de su escritorio. Necesitaba que ella estuviera en su oficina, cerca de él, no ahí afuera donde Salazar podía acercarse. Una tarde, después de la 4ª interrupción innecesaria en 2 horas, Valeria lo miró con los ojos entrecerrados cuando entró a su oficina. Dejó los documentos que él había pedido sobre su escritorio y cruzó los brazos. «Señor Durán, ¿está tratando de mantenerme ocupada a propósito?» Alejandro se tensó, sintiendo que lo habían descubierto. «No sé de qué hablas».
Usted nunca necesita ayuda para revisar contratos básicos, y definitivamente puede buscar sus propios archivos. Ella ladeó la cabeza y había un destello de diversión en sus ojos, como si estuviera disfrutando su incomodidad. ¿Qué está pasando? Nada. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado defensiva. Valeria ladeó la cabeza estudiándolo con esa mirada que lo desarmaba completamente. ¿Esto tiene que ver con Ernesto? Alejandro sintió que su cara se calentaba, algo que no le había pasado desde la adolescencia. ¿Qué? No, por supuesto que no. Porque si le molesta que hable con él, no me molesta. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, casi gruñidas. Puedes hablar con quien quieras, no es mi problema. Valeria lo miró por un largo momento, y Alejandro tuvo la horrible sensación de que ella veía exactamente lo que estaba pasando, que había descifrado cada uno de sus celos patéticos e irracionales. Está bien, dijo finalmente, con un tono que indicaba que no le creía ni por un segundo. Si necesita algo más, estaré en mi escritorio. Cuando salió, Alejandro se hundió en su silla y se pasó las manos por el cabello con frustración. ¿Qué demonios le estaba pasando? Era ridículo, completamente ridículo. Valeria era su secretaria, su empleada, una persona que trabajaba para él. No tenía ningún derecho a sentir lo que fuera que estaba sintiendo. Pero esa noche, cuando la llevaba a casa y ella mencionó casualmente que Ernesto la había invitado a tomar un café el fin de semana, Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el estómago. El volante se sintió resbaladizo entre sus manos. ¿Así? Su voz sonó extrañamente forzada, estrangulada. ¿Y vas a ir? Valeria lo miró de reojo y había algo en su expresión, algo entre curiosidad y cautela. No lo sé. Probablemente no. Me incomoda mezclar lo personal con lo laboral. El alivio que sintió Alejandro fue desproporcionado, completamente irracional y desproporcionado y maravilloso. Es una política inteligente, logró decir, tratando de sonar casual. Mantener límites claros. Sí, bueno. Valeria miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. No todos pueden hacerlo. Había algo en su tono, una implicación sutil, una tristeza pequeña, que hizo que Alejandro la mirara. ¿Qué quieres decir? Ella volteó a verlo, y había algo en su expresión, algo suave y un poco triste, y completamente hermoso. Nada, señor Durán, solo que los límites son importantes. El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero era un silencio cargado, tenso, lleno de cosas no dichas que flotaban en el aire entre ellos como humo. Cuando Alejandro la dejó en su edificio, ella se bajó del auto con un simple «buenas noches», que sonó final de alguna manera, y él se quedó viendo cómo desaparecía, con la sensación de que algo importante acababa de suceder, pero sin poder identificar exactamente qué. La verdad se le reveló una noche, 2 semanas después, cuando no pudo dormir. Eran las 3 de la mañana y Alejandro estaba en su penthouse, de pie frente al ventanal del piso al techo, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía. Llevaba horas así, incapaz de descansar, incapaz de apagar su mente. No podía quitarse a Valeria de la cabeza. Su risa con Salazar, la forma en que lo había abrazado en el velorio, sin dudar, sin juzgar, los trayectos en auto donde hablaban de todo y nada, las conversaciones en la taquería, la manera en que ella lo veía, realmente lo veía, sin las capas de poder y dinero que separaban a Alejandro del resto del mundo, la forma en que su presencia lo calmaba, cómo se había vuelto la mejor parte de su día, cómo los días en que ella no estaba se sentían incompletos, vacíos, como si faltara algo esencial. Y entonces, como un rayo en medio de la oscuridad, la realización lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Estaba enamorándose de ella. No, eso no era correcto. No estaba enamorándose. Ya estaba enamorado. Completamente, irrevocablemente, patéticamente enamorado de su secretaria. La idea lo aterrorizó. Alejandro Durán no se enamoraba. No de esa forma, no con esa intensidad que sentía, como si le estuviera desgarrando el pecho. El amor para él siempre había sido algo práctico, algo que se medía en compatibilidad de estatus social y acuerdos implícitos de conveniencia. Con Sofía Landeros había una comprensión mutua. Ambos venían de familias poderosas, ambos entendían las reglas del juego,
Ambos podían tener una relación civilizada sin exigencias emocionales complicadas, sin amor real, pero sin complicaciones tampoco. Pero Valeria lo hacía sentir cosas que no sabía cómo manejar. Dependencia, necesidad, celos irracionales que lo hacían actuar como un idiota. El deseo de protegerla, de tenerla cerca, de escuchar su voz y ver su sonrisa. La sensación de que los días en que ella no estaba eran incompletos, vacíos, sin color. El miedo constante de que alguien más, alguien como Salazar, se diera cuenta de lo increíble que era y se la llevara lejos de él. Y lo más aterrador de todo, ella lo había visto en su peor momento, completamente roto, llorando como un niño, y no había corrido, no lo había juzgado, simplemente lo había sostenido. Alejandro se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de esta revelación como si fuera físico. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? No podía decírselo. Sería completamente inapropiado. Ella trabajaba para él. Había un desequilibrio de poder innegable. Y además, ¿qué podría ofrecerle él? ¿Una vida en su mundo de superficialidad y apariencias? Valeria merecía algo mejor que eso. Merecía a alguien como Salazar, alguien normal, alguien que pudiera reírse con ella sin sentirse incómodo, alguien que supiera cómo expresar emociones sin que le costara cada maldita palabra. Pero la sola idea de verla con otro hombre, con cualquier hombre, lo hacía sentir como si algo dentro de él se estuviera desgarrando, como si no pudiera respirar correctamente. Esa noche, Alejandro no durmió nada. Y cuando llegó la mañana y fue a recoger a Valeria, ella subió al auto con una sonrisa y un buenos días alegre, completamente ajena a la tormenta que se desarrollaba dentro de él. Y Alejandro se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente perdido. La situación llegó a un punto crítico un viernes por la tarde, 2 meses después del funeral. Sofía Landeros apareció en la oficina sin avisar. Entró con ese aire de propiedad que solo tienen las personas que nunca han sido rechazadas en su vida, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Valeria, tacones que cliqueaban con autoridad contra el piso de mármol y una sonrisa que no llegaba a sus ojos perfectamente maquillados. «Alejandro, amor», dijo, entrando a su oficina como si fuera dueña del lugar, como si los últimos 2 meses no hubieran pasado. «Pensé en sorprenderte. Vamos a cenar. Tengo reservación en Quinto Nil. He extrañado nuestras cenas». Alejandro levantó la vista de su computadora, sorprendido y molesto por la interrupción. Él y Sofía habían terminado, o al menos eso pensaba él. Habían tenido una conversación incómoda después del funeral donde él le había dicho que necesitaba espacio, que no podía seguir con esa relación que no iba a ningún lado. Ella lo había tomado como algo temporal, aparentemente, un berrinche que pasaría. «Sofía, yo estoy trabajando». «Siempre estás trabajando». Ella se sentó en el borde de su escritorio, cruzando las piernas de esa manera que sabía que llamaba la atención, tocando el brazo de Alejandro con familiaridad. «Por eso vine. Necesitas un descanso, necesitas divertirte un poco». Desde su escritorio afuera, Valeria pudo escuchar la conversación. Reconoció la voz de Sofía Landeros inmediatamente. Había visto su foto en las revistas de sociales muchas veces, siempre del brazo de Alejandro en eventos de gala, ambos hermosos y perfectos y pertenecientes al mismo mundo de lujo. Era el tipo de mujer que pertenecía al mundo de Alejandro, el tipo de mujer con la que él debería estar. Hermosa de esa manera pulida y costosa, con el cabello perfectamente liso que probablemente requería horas de salón, la piel sin un solo poro visible, la ropa que costaba fortunas. Valeria sintió una punzada aguda en el pecho que reconoció inmediatamente, dolorosamente como celos, celos mezclados con resignación. Y con los celos vino la claridad, cruel y despiadada. En algún momento de los últimos meses, sin darse cuenta exactamente de cuándo o cómo, ella había cruzado una línea peligrosa. Se había enamorado de su jefe, del hombre inalcanzable, del millonario que vivía en un mundo completamente diferente al suyo, del hombre que nunca la vería como algo más que su secretaria competente. Era patético. Era el cliché más viejo del mundo, la secretaria enamorada del jefe, y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí misma.
Valeria se levantó de su escritorio bruscamente, tomó su bolso con manos que temblaban ligeramente y salió de la oficina. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar esta revelación horrible e inconveniente. Necesitaba no estar ahí, escuchando a esa mujer perfecta reclamar lo que era suyo. Dentro de la oficina, Alejandro estaba tratando de encontrar las palabras para explicarle a Sofía que no iba a cenar con ella, que lo suyo estaba terminado, cuando algo en la periferia de su visión captó su atención. Valeria caminando rápidamente hacia los elevadores con el bolso en la mano y una expresión en el rostro que él no había visto nunca. Algo cerrado, dolido, vulnerable. «Sofía, tengo que irme», dijo abruptamente, levantándose. «¿Qué?» «Alejandro, acabamos de...» Sofía lo miró confundida. Luego siguió su mirada hacia donde Valeria esperaba el elevador. Sus ojos se entrecerraron con comprensión. «¿En serio?» Pero Alejandro ya estaba saliendo de su oficina, caminando rápidamente, casi corriendo hacia los elevadores. «Valeria», llamó. Ella no volteó. Estaba frente a los elevadores, con los brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva, mirando fijamente los números que indicaban los pisos descendiendo. «Valeria», repitió acercándose. «Estoy bien, señor Durán. Solo necesito un poco de aire». Su voz sonaba controlada, profesional, pero había algo frágil en ella, algo roto. «¿Qué pasó?» «Nada, nada pasó». Finalmente lo miró y había algo en sus ojos que hizo que el estómago de Alejandro se apretara dolorosamente. Dolor, resignación. «Vaya a cenar con su novia. Yo me voy a casa. Ella no es mi novia. No es asunto mío si lo es o no». El elevador llegó y las puertas se abrieron con un ding suave. Valeria entró rápidamente. «Que pase buen fin de semana, señor Durán». Alejandro extendió la mano deteniendo las puertas antes de que se cerraran. Su corazón latía acelerado, con pánico. «Valeria, espera». «Señor Durán, por favor». Y había algo en su tono, algo suplicante y cansado y tan inusual en ella, que hizo que Alejandro soltara las puertas. Valeria lo miró una última vez, con una expresión que él no pudo descifrar completamente, pero que se sintió como despedida. Antes de que las puertas se cerraran entre ellos, Alejandro se quedó ahí, mirando las puertas cerradas del elevador, con el corazón latiendo de forma irregular y una sensación de pánico creciendo en su pecho. Había hecho algo mal, algo muy mal, y no sabía qué era exactamente, pero sabía que acababa de perder algo importante. Detrás de él, escuchó los tacones de Sofía acercándose. «¿Quién era ella?», preguntó Sofía con ese tono afilado que usaba cuando estaba celosa o molesta. «Mi secretaria», respondió Alejandro automáticamente, pero las palabras se sintieron inadecuadas, insuficientes, como una mentira. Valeria era mucho más que eso. «Ah». Sofía lo estudió con ojos calculadores, con esa inteligencia social que siempre había tenido. «Ya veo». Alejandro la miró a esta mujer que supuestamente debería ser su pareja, esta mujer hermosa y apropiada y completamente equivocada, y sintió nada, absolutamente nada. «No, Sofía, no vamos a cenar. De hecho, necesitamos hablar». Lo que siguió fue una conversación incómoda pero necesaria. Alejandro le dijo a Sofía lo que debería haberle dicho meses, quizás años atrás, que lo suyo nunca había sido real, que ambos se estaban engañando, que merecían algo mejor que una relación de conveniencia disfrazada de romance. Sofía lo tomó mejor de lo esperado, probablemente porque ella también lo había sabido siempre, porque para ella también había sido conveniente. Se fue con dignidad, no sin antes darle un consejo que lo dejó pensando, que resonó en su mente durante horas. «Sea quien sea ella», dijo Sofía en la puerta, con una sonrisa pequeña y genuina, quizás la primera genuina que le había dado en años. «Espero que sepas lo afortunado que serías si ella te correspondiera, y espero que no seas tan idiota como para dejarlo pasar». Alejandro no recogió a Valeria el lunes siguiente. Cuando ella llegó a la oficina en transporte público, con 30 minutos de retraso por el tráfico y ligeramente despeinada, había una distancia en sus ojos que no había estado ahí antes. Era profesional, eficiente como siempre, pero algo fundamental había cambiado. Los buenos días fueron más fríos, más formales. Las conversaciones se limitaron estrictamente al trabajo, sin esos momentos de conexión personal que se habían vuelto tan naturales.
Cuando terminaron las horas laborales, ella se despidió educadamente, con un «que pase buena noche, señor Durán», que sonó ensayado, y se fue sin esperar, sin mirar atrás. Alejandro se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que empezaban a encenderse, sintiéndose más solo de lo que se había sentido incluso después del funeral de su padre. Porque esta soledad era diferente. Era sabiendo lo que estaba perdiendo. Era haber probado la conexión y ahora vivir sin ella. Pasó una semana, luego 2. Valeria mantenía esa distancia profesional perfecta, como si los últimos 2 meses no hubieran pasado. Ya no se quedaba hasta tarde. Ya no hacía esos análisis extra que solía preparar, esos detalles que iban más allá de su trabajo. Hacía su trabajo, lo hacía bien, y se iba. Y Alejandro se estaba volviendo loco. Intentó volver a ofrecerle llevadas. Ella las rechazó cortésmente. «No es necesario, señor Durán. Ya tengo mi rutina». Intentó iniciar conversaciones. Ella respondía con monosílabos, profesional pero distante. Intentó trabajar hasta tarde esperando que ella se quedara. Ella se iba exactamente a las 7, sin importar cuánto trabajo tuviera el pendiente. Era como si el abrazo en el velorio, las conversaciones en el auto, las cenas en la taquería, todo hubiera sido un sueño. Y Alejandro se estaba dando cuenta, demasiado tarde, de cuánto había dependido de esos momentos, de cuánto necesitaba esa conexión. La tercera semana, Alejandro llegó a su límite. Era viernes por la noche, y Valeria estaba guardando sus cosas para irse, con movimientos eficientes y mecánicos. Alejandro salió de su oficina con el corazón latiendo fuerte. «Valeria, necesito hablar contigo». Ella levantó la vista, con esa expresión cortés y distante que había perfeccionado. «¿Sobre trabajo, señor Durán?» «No». La palabra salió más firme de lo que se sentía por dentro, donde todo era caos. «Sobre nosotros». Algo parpadeó en los ojos de Valeria. Miedo, quizás, o esperanza, o dolor. «No hay un nosotros, señor Durán». «Valeria, no». Ella se puso de pie aferrando su bolso como si fuera un escudo. «Por favor, no haga esto». «¿Hacer qué?» «Lo que sea que esté a punto de hacer». Su voz tembló ligeramente y Alejandro se dio cuenta de que estaba al borde de las lágrimas. «Yo trabajo para usted. Esa es nuestra relación. Eso es todo lo que puede ser. ¿Y si yo no quiero que eso sea todo?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas, cargadas de significado. Valeria lo miró, y por primera vez en semanas, la máscara profesional se resquebrajó. Alejandro vio lágrimas acumulándose en sus ojos. «No tiene idea de lo injusto que es esto», dijo ella en voz baja, quebrada. «No tiene idea de lo difícil que ha sido estos años. Verlo todos los días, estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo». «Entonces explícamelo». Alejandro dio un paso hacia ella con el corazón en la garganta. «Porque yo tampoco sé qué hacer con esto. Contigo. Con lo que siento». «No diga eso». Valeria retrocedió, negando con la cabeza. «Usted no siente nada por mí. Está confundido, está de duelo. Yo solo estaba ahí cuando me rompí», terminó Alejandro. «Cuando estuve en mi punto más bajo. Cuando nadie más quiso verme así. Y tú no solo me viste, Valeria, me sostuviste. Porque ese es mi trabajo». «No». Alejandro cerró la distancia entre ellos en 2 pasos largos. «Tu trabajo es organizar mi agenda y coordinar mis juntas. No es quedarte hasta las 11 de la noche para asegurarte de que como algo. No es conocer mis gestos cuando estoy estresado mejor que yo mismo. No es hacer análisis extra que nadie te pidió. Y definitivamente no es abrazarme cuando estoy llorando en el baño de un velorio». Valeria cerró los ojos con fuerza. Una lágrima se deslizó por su mejilla, brillando bajo las luces de la oficina. «No puedo hacer esto, señor Durán. No puedo ser la secretaria que se enamoró de su jefe. Es un cliché. Es patético». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Estás enamorada de mí?» La pregunta salió suave, casi temerosa, llena de esperanza. Valeria abrió los ojos y había en ellos una mezcla de dolor y desafío, de vulnerabilidad y fuerza. «¿Qué importa si lo estoy? Usted vive en Santa Fe. Yo vivo en Iztapalapa. Usted sale en las revistas. Yo tomo el autobús. Usted cena con herederas perfectas como Sofía Landeros. Yo como tacos en la calle con mi familia. Somos de mundos completamente diferentes.
No me importa. Debería importarle. Valeria se limpió las lágrimas con frustración, con rabia contra sí misma. La gente va a decir que lo seduje por dinero, que soy una oportunista, que me aproveché de usted cuando estaba vulnerable, que eres la persona más genuina que he conocido, la interrumpió Alejandro con voz firme, que eres la única que me ve como una persona, no como una cuenta bancaria o un apellido o una oportunidad de negocios, que eres más fuerte que yo, más valiente que yo, mejor que yo en formas que ni siquiera puedes imaginar. Valeria lo miró, con los ojos brillantes y el labio inferior temblando. No diga cosas que no puede mantener. Llevo un mes durmiendo 3 horas por noche, dijo Alejandro, y había una vulnerabilidad en su voz que ni siquiera él reconocía, que le asustaba pero que no podía contener. Porque cuando cierro los ojos solo puedo pensar en ti, en tu risa, en cómo se ve tu cara cuando estás concentrada, en la forma en que hablaste de tu familia con tanto amor, en cómo me hiciste sentir menos solo por primera vez en años. Señor Durán, Alejandro. La corrección salió firme, casi desesperada. Llámame Alejandro, por favor. Valeria negó con la cabeza, pero había una sonrisa pequeña, triste, preciosa en sus labios. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque si empiezo a llamarte Alejandro, si empiezo a tratarte como algo más que mi jefe, no voy a poder detenerme. Y cuando esto termine, cuando te des cuenta de que cometiste un error, cuando despiertes y recuerdes quién eres y de dónde vengo yo, me va a destruir. ¿Y si no es un error? Alejandro levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y con cuidado, con una ternura que no sabía que poseía, limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. Su piel era suave, cálida. ¿Y si eres exactamente lo que he estado buscando toda mi vida sin saberlo? Valeria cerró los ojos ante el contacto y Alejandro sintió cómo temblaba bajo su mano, cómo se inclinaba casi imperceptiblemente hacia su toque. Esto es una locura, susurró ella. Lo sé. Él se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban, hasta que podía sentir su respiración. Pero no puedo fingir más que no siento nada. No puedo seguir actuando como si no me importaras, como si no te necesitara. Valeria abrió los ojos, y en ellos Alejandro vio el mismo miedo, la misma esperanza, el mismo anhelo que él sentía quemándolo por dentro. ¿Qué estás diciendo? Alejandro tomó aire, preparándose para dar el salto más aterrador de su vida, para decir las palabras que nunca le había dicho a nadie con esta sinceridad. Estoy diciendo que me enamoré de ti, completamente, irrevocablemente. Y no tengo idea de cómo manejarlo porque nunca había sentido esto por nadie. Pero sé que no quiero que te vayas. No quiero que mantengas esa distancia. No quiero fingir que eres solo mi secretaria cuando eres todo. El silencio que siguió fue eterno, cargado, vibrante. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, con las lágrimas corriendo libremente ahora, con los labios entreabiertos. Y entonces, tan suave que casi no la escuchó, con una voz quebrada pero segura, dijo: «Yo también estoy enamorada de ti, y me aterra». Algo dentro de Alejandro se rompió y se recompuso al mismo tiempo, como si hubiera estado esperando toda su vida escuchar esas palabras, sin pensar, sin planear, impulsado solo por la necesidad de estar cerca de ella, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso torpe al principio, porque Alejandro no tenía práctica en besar con sentimiento, solo con intención. Fue imperfecto y desesperado y completamente honesto. Pero Valeria se derritió contra él, sus brazos rodearon su cuello, y entonces todo se volvió perfecto. El beso se profundizó, se volvió urgente, cargado de semanas de tensión y deseo reprimido, y miedo, y esperanza, y amor. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, manteniendo los ojos cerrados, con sus brazos rodeándola como si temiera que fuera a desaparecer. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Valeria. «Vamos a descubrirlo juntos», respondió él. «Paso a paso. No tengo todas las respuestas. Probablemente voy a arruinarlo muchas veces porque no soy bueno en esto, en ninguna de estas cosas emocionales. Pero quiero intentarlo. Contigo». Valeria se rió, un sonido entre lágrimas y alegría, entre alivio y felicidad. «Vas a tener que trabajar en tus habilidades comunicativas.
Lo sé. Alejandro sonrió, una sonrisa real, completa, de las que no había dado en años. Por suerte, tengo una excelente maestra. Los meses siguientes fueron un ejercicio de navegación en aguas completamente desconocidas. Alejandro y Valeria decidieron mantener su relación privada inicialmente, no por vergüenza o miedo, sino porque ambos necesitaban tiempo para construir algo sólido antes de exponerlo al escrutinio público que inevitablemente vendría. En la oficina, las cosas continuaron casi igual, excepto por las miradas que intercambiaban cuando nadie miraba. Esas miradas cargadas de significado. Los roces accidentales que ya no lo eran tanto. Las sonrisas secretas que compartían. Pequeños momentos robados que hacían que el día de trabajo valiera la pena. Las noches eran suyas. Alejandro volvió a llevarla a casa, pero ahora paraban en lugares en el camino. Regresaron a esa taquería que se había vuelto su lugar especial. Descubrieron parques escondidos en la ciudad. Subieron al mirador de la Torre Latinoamericana solo para ver las luces de Ciudad de México extenderse infinitamente. Hablaban de todo. Alejandro le contó sobre la presión de llevar el apellido Durán, sobre las expectativas que había cargado toda su vida como una mochila de piedras, sobre cómo a veces sentía que estaba actuando un papel en lugar de vivir realmente. Valeria le habló de su infancia en Iztapalapa, de cómo su padre trabajaba 12 horas diarias en el puesto de tacos y aún llegaba a casa con una sonrisa, de cómo su madre le había enseñado que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero en el banco, sino con cómo tratas a las personas. Alejandro aprendió a expresar lo que sentía. No fue fácil. Fue como aprender un idioma completamente nuevo después de 37 años de silencio emocional. Hubo momentos de frustración donde las palabras se le atoraban en la garganta, donde su instinto era cerrarse, construir muros. Pero Valeria tenía paciencia infinita. Le enseñó que el amor no siempre necesitaba grandes declaraciones dramáticas, que a veces era suficiente con un «te extrañé hoy» o un «me gusta cuando estás cerca». Pequeñas verdades que para Alejandro eran saltos de fe enormes. Hubo un momento, 3 meses después de esa primera confesión, que Alejandro supo con certeza absoluta que no podía vivir sin ella. Fue un martes ordinario. Valeria había estado enferma el día anterior, solo una gripe fuerte, pero se había quedado en casa. Alejandro pasó el día entero sintiéndose incompleto, como si le faltara un brazo o estuviera respirando sin suficiente oxígeno. La oficina estaba demasiado silenciosa. El café sabía diferente, plano. Las juntas se extendían eternamente, cada minuto arrastrándose. A las 3 de la tarde no pudo soportarlo más. Canceló todo lo que tenía pendiente. Ignoró las protestas de su asistente temporal y manejó hasta Iztapalapa con una bolsa llena de medicamentos de la farmacia más cara de Polanco y sopa de pollo que había comprado en un restaurante gourmet porque no sabía cocinar y no iba a presentarse con las manos vacías. Cuando Valeria abrió la puerta de su departamento, con una cobija sobre los hombros, el cabello despeinado, la nariz roja y los ojos vidriosos por la fiebre, lo miró sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba verte», dijo Alejandro simplemente, entrando con su bolsa de farmacia. Y en ese momento, en ese departamento pequeño donde no cabía su mundo de lujos, donde conoció a la madre de Valeria, que lo miró con ojos enormes y susurró, «Ese es tu jefe», con asombro, donde se sentó en un sofá desgastado y cuidó de Valeria mientras ella protestaba débilmente que no era necesario, Alejandro se dio cuenta de algo fundamental, algo que cambió su comprensión de sí mismo. Ella era su hogar, no el penthouse en Santa Fe con sus 200 metros cuadrados de soledad elegante, no la oficina con su escritorio de caoba importada, no los lugares donde había pasado toda su vida sintiéndose vacío. Ella, Valeria Márquez, con su risa genuina y su fortaleza tranquila y su capacidad de verlo realmente, de aceptarlo completamente. Pero no todo fue fácil. A los 6 meses, cuando la relación se hizo pública porque alguien los vio besándose en el estacionamiento y las fotos llegaron a las redes sociales, hubo resistencia. Mucha resistencia. El consejo directivo expresó serias preocupaciones sobre la profesionalidad. Convocaron una junta especial donde 3 de los miembros más antiguos sugirieron, con palabras cuidadosas pero intención clara,
que quizás Valeria debería buscar oportunidades en otra empresa. Alejandro los escuchó durante 5 minutos antes de levantarse y decirles con una calma helada que cualquier intento de forzar la salida de Valeria sería visto como una declaración de guerra, que él era el accionista mayoritario, que si había alguien que debía irse, no sería ella. Las revistas de sociales publicaron artículos con titulares crueles: El heredero Durán y su secretaria, amor o conveniencia. De Iztapalapa al Penthouse, la historia de Cenicienta de Valeria Márquez. ¿Cazó fortunas o cazó corazones? Hubo comentarios en redes sociales, miles de ellos, especulaciones sobre embarazos inexistentes, acusaciones de que Valeria era una oportunista, memes crueles, videos de análisis del lenguaje corporal que argumentaban que todo era falso. Alejandro quiso salir a defender su honor públicamente, dar entrevistas, contratar abogados, demandar por difamación a cada publicación. Pasó noches enteras leyendo comentarios, cada uno como una puñalada. Pero Valeria lo detuvo cada vez. «No necesito que me defiendas de esta manera», le dijo una noche, mientras él leía furioso un artículo particularmente venenoso que insinuaba que ella lo había atrapado durante su duelo. Valeria cerró la laptop con firmeza. «La gente va a hablar. Siempre lo hace. Esa es su naturaleza. Lo único que importa es lo que nosotros sabemos que es verdad. Pero están diciendo cosas horribles sobre ti. Están cuestionando tu integridad, tu carácter». «Lo sé». Valeria tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla, a enfocarse en ella y no en el ruido externo. «Y duele. No voy a mentir y decir que no duele, pero tú sabes quién soy. Yo sé quién soy. Mi familia sabe quién soy. Eso es suficiente». No era suficiente para Alejandro, así que hizo algo mejor que dar entrevistas defensivas. La nombró directora de operaciones del Grupo Durán, un puesto recién creado con responsabilidades reales y un salario que reflejaba esas responsabilidades. Pero no fue nepotismo. Valeria se ganó ese puesto con mérito puro, después de presentar un plan de optimización de procesos que le ahorraría a la empresa 18 millones de pesos anuales. Cuando el consejo objetó, Alejandro convocó una reunión especial y les mostró los números, fríos y duros. Les mostró el análisis de Valeria, impecable y brillante. Les preguntó si alguno de ellos podía presentar algo mejor. Nadie pudo. Cuando las revistas insinuaron nepotismo, los resultados del primer trimestre bajo la gestión de Valeria hablaron por sí solos. La eficiencia aumentó 16%. Los costos operativos disminuyeron 12%. La satisfacción de empleados subió por primera vez en 5 años. Valeria no necesitaba que Alejandro la defendiera. Se defendió sola, con trabajo duro y resultados innegables. Pero hubo un momento, casi al año de estar juntos, donde todo estuvo a punto de romperse. Donde Alejandro vio cuánto le había pedido a Valeria sin darse cuenta. Fue durante una cena con antiguos socios de negocios de la familia Durán. Gente mayor, conservadora, del tipo que creía que cada persona debía quedarse en su lugar y que veía el cambio como una amenaza personal. Uno de ellos, un empresario petrolero llamado Castillo, había bebido demasiado whisky caro y empezó a hacer comentarios, cada uno más desagradable que el anterior. «Durán, siempre pensé que terminarías con alguien como Lalanderos», dijo con una risa desagradable, arrastrando las palabras. «Alguien de tu nivel, ¿sabes? De tu clase. Pero supongo que todos tenemos nuestras aventuras». El silencio en la mesa fue instantáneo e incómodo. Alejandro se tensó, con cada músculo de su cuerpo poniéndose rígido. Estaba a punto de levantarse, de sacar a Valeria de ahí, de decirle a Castillo exactamente lo que pensaba de él. Pero antes de que pudiera moverse, Valeria puso una mano sobre la suya. «Está bien», murmuró. Pero Alejandro vio el dolor en sus ojos. «No está bien», respondió Alejandro entre dientes con la mandíbula tensa. «Señor Castillo», dijo Valeria entonces, con voz clara y firme, alzando la cabeza con dignidad. «Entiendo que mis orígenes no son los mismos que los suyos. Mi padre vende tacos en un puesto en Iztapalapa. Mi madre trabajó limpiando casas durante 20 años. Crecí en un departamento de 50 metros cuadrados donde compartíamos una habitación mi hermana y yo. Pero le aseguro que eso no me hace menos digna del respeto de nadie en esta mesa». El silencio que siguió fue absoluto, denso.
Castillo la miró con los ojos entrecerrados, con esa expresión de superioridad que tienen las personas que confunden dinero con valor humano. Alejandro estaba a punto de levantarse, de terminar esta cena horrible, de sacar a Valeria de este ambiente tóxico. Pero Valeria no había terminado. «¿Y si mis orígenes humildes lo hacen sentir superior?», continuó, y había acero en su voz ahora, fuerza inquebrantable. «Entonces, sinceramente, señor Castillo, su opinión no vale absolutamente nada para mí». Alejandro sintió una oleada de amor tan intensa que casi lo ahogó, que le quitó el aliento. Esta mujer increíble, valiente, que se defendía sola, que no necesitaba que él peleara sus batallas, que tenía más dignidad y fuerza en su dedo meñique que todos estos empresarios juntos. Se puso de pie y extendió la mano hacia ella. «Nos vamos». Valeria tomó su mano sin dudar y se levantaron juntos, presentando un frente unido. Alejandro se dirigió a la mesa completa, con voz fría como el hielo. «Caballeros, si alguno de ustedes vuelve a faltarle el respeto a Valeria, van a descubrir que hay cosas mucho más importantes para mí que los negocios, o las alianzas, o el dinero, como ella, como mi felicidad, como construir una vida que valga la pena vivir». Salieron del restaurante tomados de la mano, dejando atrás un silencio atónito. En el auto, apenas habían cerrado las puertas cuando Alejandro la besó con una intensidad que los dejó sin aliento a ambos, con una pasión que hablaba de orgullo y amor y gratitud. «Fuiste increíble ahí adentro», dijo él contra sus labios, entre besos. «Absolutamente increíble». «Estaba aterrada», admitió Valeria riendo temblorosamente. «Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. No se notó ni un poco». Alejandro la abrazó, hundiendo la cara en su cabello, respirando su aroma. «Eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido». «No es verdad». «Sí lo es». Alejandro se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, para que ella viera la sinceridad absoluta en su expresión. «Tú me salvaste, Valeria. Cuando mi padre murió, yo estaba perdido, completamente perdido en mi propia vida. Y tú me encontraste en ese baño. Me viste en mi peor momento, y por primera vez en mi vida alguien me vio completamente roto y se quedó. No solo te quedaste, me sostuviste». Valeria tenía lágrimas en los ojos ahora, brillando bajo las luces del estacionamiento. «Siempre me voy a quedar, lo sé». Y Alejandro lo sabía con la certeza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, su propósito. «Y yo voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca, nunca te arrepientas de eso». La propuesta llegó en el aniversario de la muerte de don Ernesto Durán, un año exacto desde aquel día que había cambiado todo. Alejandro había estado planeándola durante semanas. Había elegido un anillo después de visitar 8 joyerías diferentes. Había hecho reservaciones en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Había incluso contratado un fotógrafo discreto. Tenía todo perfectamente planificado. Pero cuando llegó el día, cuando fueron al cementerio juntos como hacían cada mes, todos sus planes cuidadosos se evaporaron como humo. Alejandro puso flores en la tumba de su padre, rosas blancas, las favoritas de don Ernesto, y como siempre se quedó ahí en silencio, hablándole mentalmente al hombre que ya no estaba. «Te habría gustado ella, papá», pensó, no por las razones que habrías esperado, sino porque te habría recordado a mamá. Fuerte, genuina, real. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo Valeria suavemente, tomando su mano, entrelazando sus dedos. Alejandro volteó a mirarla. Estaba hermosa con el sol de la tarde, iluminando su rostro, creando halos dorados en su cabello. Llevaba ese vestido sencillo de algodón que ella amaba, sin pretensiones, sin intentar ser algo que no era. Y en ese momento, con el sol poniéndose detrás de ella como un cuadro, Alejandro se dio cuenta de algo. «No sé si estaría orgulloso», dijo honestamente. «Mi padre era complicado. Tenía ideas muy específicas sobre cómo debían ser las cosas, sobre quién debía ser yo, pero sé que estaría aliviado». ¿Aliviado? Porque finalmente encontré a alguien que me entiende. Alguien que me quiere no por mi apellido o mi dinero o mis conexiones, sino por quién soy cuando todas esas cosas se quitan. Alguien que me hace querer ser mejor. Alejandro apretó su mano. Él me dijo una vez, poco antes de morir, que esperaba que encontrara lo que él había tenido con mi madre.
algo real, algo que valiera la pena. Valeria sonrió con ternura, con ese amor en los ojos que aún lo sorprendía cada vez que lo veía. ¿Y lo encontraste? Te encontré a ti. Y entonces Alejandro se arrodilló, ahí mismo, junto a la tumba de su padre en el cementerio, sobre el pasto que necesitaba un corte, sin una caja elegante porque la había dejado en el auto en su nerviosismo, sin fotógrafo, sin testigos, sin nada planeado, solo ellos dos, y la memoria de un hombre que finalmente había aprendido a amar. Alejandro. Valeria se llevó las manos a la boca, los ojos abriéndose enormemente. «No tengo el anillo aquí», dijo él, y había una sonrisa en su rostro, porque esto era tan típicamente desastroso de su parte, tan imperfecto y humano. «Está en el auto. Gasté semanas eligiéndolo, planeando el momento perfecto, pensando en un restaurante romántico con velas y música, o quizás un viaje a París. Pero ahora me doy cuenta de que no hay momento más perfecto que este. Aquí, donde todo cambió, donde el hombre que era murió y el hombre que quiero ser nació. Alejandro, levántate», dijo Valeria riendo entre lágrimas, «no hasta que respondas». Él tomó sus manos, sintiendo cómo temblaban. «Valeria Márquez, ¿te casarías conmigo? ¿Pasarías el resto de tu vida enseñándome a sentir, a hablar, a amar de verdad? ¿Soportarías mis silencios y mi torpeza emocional y mi absoluta incapacidad para expresar lo que siento sin meter la pata? ¿Serías mi esposa, mi compañera, mi hogar?» Valeria se arrodilló también, tomando su rostro entre las manos con tanta ternura que Alejandro sintió que su corazón se expandía. «Sí, 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí». Alejandro la besó ahí, arrodillados en el pasto del cementerio, mientras el sol se ponía detrás de ellos pintando el cielo de naranja y rosa. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Alejandro sintió que todo estaba bien, más que bien. Estaba exactamente donde debía estar, con exactamente quién debía estar. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando al mismo tiempo, con tierra en las rodillas y el maquillaje de Valeria corrido, Alejandro la ayudó a levantarse. «Vamos por ese anillo que dejé en el auto como un idiota». «Espera». Valeria lo detuvo, volteando hacia la tumba de don Ernesto. Se quedó ahí un momento, en silencio, y luego habló en voz alta. «Gracias, don Ernesto, por criar a un hombre que, aunque le costó, aprendió a amar, por enseñarle fuerza, y por dejarme ser quien le enseñe la suavidad». Algo se quebró dentro de Alejandro. Lloró entonces, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de una felicidad tan profunda que no cabía en su pecho y se desbordaba en lágrimas. Valeria lo abrazó, como lo había hecho en el velorio hace un año, con esa firmeza inquebrantable que lo había salvado una vez y que seguiría salvándolo todos los días de su vida. La boda fue 6 meses después, en una mañana de primavera en Ciudad de México. No fue el evento ostentoso que todos esperaban, el tipo de boda que Forbes fotografiaría para su portada. Fue en un salón sencillo pero hermoso, decorado con flores simples, margaritas y girasoles, las favoritas de Valeria, con menos de 100 invitados. Las personas que realmente importaban estaban los padres de Valeria. Su padre, orgulloso en un traje nuevo que Alejandro había insistido en comprarle, aunque él había protestado. Su madre, llorando de felicidad desde el momento en que llegó, limpiando sus lágrimas cada 5 minutos. Estaba la hermana menor de Valeria, que acababa de entrar a la Universidad de Medicina con una beca completa que Alejandro había ayudado a gestionar discretamente a través de la fundación de la empresa. Estaban algunos miembros del consejo directivo, los que habían demostrado respeto real, los que habían celebrado el compromiso genuinamente. Estaba Ernesto Salazar, que ahora era amigo cercano de ambos y que bromeaba sobre haber sido el catalizador involuntario de los celos que Alejandro finalmente admitió sentir. Y estaban ausentes muchos que Alejandro había considerado importantes en su vida anterior. Gente que no había podido aceptar su elección. Gente que había mostrado su verdadera naturaleza cuando él se atrevió a salirse del molde, a elegir el amor sobre la conveniencia. No los extrañó, ni siquiera por un segundo. Cuando Valeria caminó hacia el altar del brazo de su padre, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, que todo lo demás desaparecía. Ella llevaba un vestido simple, elegante,
sin las capas de tul y pedrería que estaban de moda. No necesitaba encaje costoso o cristales Swarovski para ser la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su belleza venía de adentro, de esa luz que irradiaba, de esa sonrisa que era solo para él, de esos ojos que brillaban con lágrimas de felicidad. Los votos fueron tradicionales al principio, las palabras antiguas sobre salud y enfermedad, riqueza y pobreza. Pero cuando llegó el momento de hablar desde el corazón, Alejandro se olvidó del pequeño discurso que había memorizado y practicado frente al espejo durante semanas. Valeria, comenzó, y su voz se quebró ligeramente. Carraspeó, tratando de encontrar control. Hace 1 año y medio estaba en el peor momento de mi vida, acababa de perder a mi padre, estaba completamente solo y no sabía cómo seguir adelante. Y tú entraste a ese baño donde yo estaba roto, me viste completamente vulnerable y no huiste. No me juzgaste, simplemente me abrazaste. Y en ese momento, aunque no lo supe entonces, mi vida cambió para siempre. Valeria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía con esa sonrisa que iluminaba todo. Tú me enseñaste que está bien no ser fuerte todo el tiempo, que está bien necesitar a alguien, que está bien sentir, incluso cuando duele, incluso cuando asusta. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Alejandro tomó sus manos apretándolas como si fuera su ancla. Si no hubiera sido por ti, yo no habría sobrevivido. No como una persona completa. Me habría quedado como un cascarón, funcionando pero no viviendo realmente. Tú me trajiste de vuelta a la vida. Se detuvo, respirando profundo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarlo completamente. Y prometo pasar cada día del resto de mi vida demostrándote que valió la pena, que merecía ese abrazo, que merecía tu amor, tu paciencia, tu fe en mí. Te amo, Valeria, con cada parte de mí que no sabía que podía amar. Eres mi hogar, mi paz, mi todo. No había un ojo seco en el salón cuando terminó. Incluso el padre de Valeria, ese hombre fuerte que había trabajado toda su vida sin quejarse, se limpiaba los ojos discretamente. Valeria se limpió las lágrimas, riendo entre sollozos, y tomó sus manos con firmeza. Alejandro, dijo ella, y su voz era clara a pesar de las lágrimas, fuerte a pesar de la emoción. Yo también estaba perdida cuando te encontré. Estaba trabajando tanto, esforzándome tanto por demostrar mi valor, por probar que merecía estar en ese mundo, que había olvidado que ya valía. Tú me recordaste eso, no con palabras al principio, porque los dos sabemos que las palabras no son tu fuerte. Risas suaves, cariñosas, resonaron en el salón, sino con acciones, con cómo me mirabas como si fuera importante, cómo escuchabas cuando hablaba, realmente escuchabas, cómo me dejaste entrar cuando todos los demás estaban afuera. Valeria apretó sus manos, sosteniéndolo como lo había hecho siempre. Me enamoré del hombre que lloraba en los baños, porque había olvidado cómo llorar frente a otros. Del hombre que se ponía celoso de manera adorablemente torpe cuando Ernesto me hacía reír. Más risas. Del hombre que manejaba 1 hora para llevarme a casa porque le preocupaba mi seguridad. Del hombre que se arrodilló en un cementerio sin anillo porque el momento se sintió correcto y perfecto. Del hombre, continuó con la voz quebrándose ahora pero sin perder fuerza, que me amó lo suficiente como para aprender a decirlo, incluso cuando cada palabra le costaba. Eres mi fuerza cuando me siento débil, mi calma cuando estoy ansiosa, mi hogar sin importar dónde estemos físicamente. Y prometo recordarte todos los días que eres suficiente, exactamente como eres. Cuando el oficial dijo, puede besar a la novia, Alejandro no esperó ni un segundo. La atrajo hacia sí y la besó con todo el amor, toda la gratitud, toda la devoción que sentía. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades y de corazones sanados, de dos mundos que se habían encontrado y decidido crear uno nuevo juntos, uno mejor que cualquiera de los dos había conocido antes. La recepción fue alegre, llena de risas genuinas y baile. El padre de Valeria dio un discurso emotivo, con voz temblorosa, sobre cómo Alejandro había demostrado que el verdadero valor de un hombre no estaba en su cuenta bancaria, sino en cómo trataba a quienes amaba. La hermana de Valeria bromeó sobre cómo finalmente su hermana había encontrado a alguien tan terco como ella. Ernesto Salazar contó, para diversión de todos,
y horror fingido de Alejandro, la historia completa de los celos obvios que había sufrido durante semanas. Pero el momento más significativo, el que Alejandro guardaría en su corazón para siempre, llegó durante el vals. Mientras guiaba a Valeria por la pista de baile, con su mano en su cintura, y ella mirándolo con ojos llenos de amor, Valeria le susurró: «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?» «¿Qué?» «Que yo entré a ese baño porque estaba buscando un lugar para llorar. Acababa de escuchar a la gente afuera hablando de cómo serías un jefe imposible sin tu padre, de cómo probablemente la empresa caería. Y me dolía por ti, porque yo había visto cuánto amabas a don Ernesto, cuánto lo respetabas». Valeria lo miró a los ojos con ternura infinita. «Nunca fue mi intención invadir tu privacidad. Fui a buscar mi propio espacio para procesar mi dolor, y te encontré a ti procesando el tuyo». Alejandro la apretó más contra sí, sintiendo su corazón latir contra el suyo. Entonces ambos estábamos buscando un lugar donde escondernos, y en cambio nos encontramos el uno al otro. La mejor casualidad de mi vida. «No fue casualidad», dijo Valeria con convicción absoluta. «Fue exactamente lo que se suponía que pasara. Tú necesitabas que alguien te sostuviera sin pedir explicaciones. Yo necesitaba que alguien me viera más allá de mi trabajo. Y el universo nos puso en el mismo lugar, en el momento exacto, cuando ambos estábamos lo suficientemente rotos como para dejar entrar a alguien». Alejandro la hizo girar, y cuando la atrajo de vuelta, había una sonrisa en su rostro. Una sonrisa genuina, completa, luminosa, del tipo que solo ella podía sacarle. «Te amo, señora Durán». Valeria sonrió, brillante y hermosa, y completamente feliz. «Y yo te amo, esposo mío». Bailaron el resto de la noche, rodeados de las personas que verdaderamente importaban, las que habían celebrado su amor en lugar de cuestionarlo, las que entendían que el verdadero valor está en el corazón, no en el apellido o la cuenta bancaria. Construyeron memorias que durarían toda una vida. Y cuando finalmente se fueron, con latas atadas al auto en tradición alegre y arroz en el cabello, Alejandro miró a Valeria en el asiento del copiloto. Su esposa, su compañera, su hogar, y supo con certeza absoluta que había encontrado su propósito verdadero. No era dirigir un imperio empresarial, aunque seguiría haciéndolo bien. No era acumular más riqueza o poder de los que ya tenía. Era amar a esta mujer todos los días, de todas las formas posibles. Era construir una vida juntos, una vida real y genuina, llena de risas y conversaciones profundas y silencios cómodos. Era ser el hombre que ella merecía, el hombre que él quería ser, no el que otros esperaban que fuera. Era simplemente ser feliz. Genuinamente, completamente feliz. Y mientras conducían hacia su futuro juntos, con las luces de Ciudad de México brillando a su alrededor como promesas, Alejandro pensó en su padre, en ese abrazo en el velorio que lo había cambiado todo, en cómo a veces las cosas más dolorosas conducen a las más hermosas, en cómo el peor día de su vida lo había llevado eventualmente al mejor. «Gracias, papá», susurró al viento que entraba por la ventana abierta, sabiendo que dondequiera que estuviera su padre entendería, aprobaría, se sentiría orgulloso, porque al final todo había valido la pena. Cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada momento de miedo y vulnerabilidad. Todo había conducido a este momento, a esta mujer, a este amor que lo había salvado y lo seguiría salvando cada día de su vida. Valeria apoyó su cabeza en su hombro, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿En qué piensas?» «En que todo valió la pena», respondió Alejandro besando su cabeza. «Cada momento difícil, cada lágrima, cada miedo, todo me trajo hasta ti». «Y a mí hasta ti», murmuró ella, cerrando los ojos con una sonrisa. Y eso era más de lo que Alejandro había soñado que fuera posible, más de lo que se había atrevido a esperar cuando estaba roto en ese baño hace año y medio. El amor no había llegado como él esperaba, pulido, conveniente, predecible. Había llegado desordenado, inesperado, transformador. Había llegado en la forma de una mujer que lo vio en su peor momento y decidió quedarse. Y Alejandro pasaría el resto de su vida agradeciendo ese momento, ese abrazo, esa decisión de Valeria de no huir cuando lo vio vulnerable, porque eso, al final, es lo que el amor verdadero hace. No huye de la fragilidad, la abraza,
la sostiene, y en ese sostenimiento ambos se vuelven más fuertes. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste cada emoción junto con Alejandro y Valeria, déjanos un comentario contándonos qué parte te hizo sentir más. ¿Fue el abrazo en el velorio? ¿Los celos torpes de Alejandro? ¿La propuesta en el cementerio? Queremos saber qué resonó contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que toca el alma, porque esto es lo que amamos hacer, contarte historias de amor real, de esas que te recuerdan que todos merecemos ser vistos, aceptados y amados exactamente como somos. Comparte este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero, con alguien que necesite recordar que no importa cuán rotos estemos, siempre hay alguien dispuesto a sostenernos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, el amor real no huye de tus peores momentos. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste cada emoción junto con Alejandro y Valeria, tengo un favor que pedirte. Suscríbete a nuestro canal. Es la forma más hermosa en que puedes apoyarnos para seguir creando historias como esta. Historias que te hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en que todos merecemos ser vistos y amados tal como somos. Cada suscripción es un abrazo para nosotros, es tu manera de decirnos, sí, quiero más historias así. Y créeme, tenemos muchas más guardadas para ti. Dale like si Alejandro y Valeria te robaron el corazón. Comenta qué parte de la historia te hizo sentir más. ¿El abrazo en el velorio? ¿Los celos torpes de Alejandro? ¿La propuesta en el cementerio? Queremos leerte, queremos saber qué resonó en tu alma. Y si conoces a alguien que necesita creer en el amor real, comparte este video. A veces una historia es todo lo que necesitamos para recordar que vale la pena seguir creyendo. Que el universo te bendiga el doble por tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia.